¿Qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Edición número 73 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Dio a conocer sus resultados este miércoles. M&R Consultores, don Raúl Obregón está con nosotros justamente para comentar estos resultados. Empezamos tal vez, don Raúl, primero agradeciéndole que esté con nosotros para conversar un poco sobre este tema y arrancar pues con, me parece a mí, una de las cosas más impresionantes de los resultados, porque es decir, normalmente Sismo valora más o menos las percepciones de las personas y sus expectativas en cuanto a la economía, en cuanto a lo social y en cuanto a lo político en el país. Pero entonces arranca la presentación de resultados con un tema que está ahorita, o que ha estado ahorita en la palestra pública, que es el aniversario de el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que mandó a Estados Unidos a pagarle daños a Nicaragua. Efectivamente. Gracias Néstor por invitarme, como siempre, tan amables ustedes aquí, invitándonos a presentar estos resultados, y gracias a la audiencia del canal. Efectivamente, el sismo es una encuesta, es un sistema de monitoreo de la opinión pública que ya está en su 21 aniversario, ya entró al 21 aniversario. Ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad, ya. Y el sismo, desde que nació, tiene, digamos, tiene temas que son permanentes, que es su razón de ser, que básicamente, y el más importante es lo que vos decías, tiene que ver con la gestión de gobierno del país, y pues ahí se aborda efectivamente la seguridad ciudadana, lo económico, lo social, lo político, desde la perspectiva de la población. Pero también es un vehículo que utilizamos para necesariamente incorporar temas de coyuntura que están en la opinión pública. Entonces, en esta ocasión, pues efectivamente, el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia en junio de 1986 está cumpliendo 37 años, ahorita este año, recién, en el mes de junio pasado. Y es un fallo que manda a los Estados Unidos de Norteamérica a cesar la agresión a Nicaragua. Dos, a levantar el bloqueo económico comercial que los Estados Unidos le habían puesto a Nicaragua. Y tres, a indemnizar a Nicaragua por los daños. Entonces, eso se dio hace 37 años, efectivamente, definitivamente que en este caso el gobierno norteamericano no acató el fallo, no le dio atención al fallo. Cayó en desacato. En desacato con la Corte, pero vino la elección del 90, 4 años después, y en donde perdió el FSLN las elecciones, ganó la Unión Nacional Opositora, y uno de los primeros acciones o decisiones que toma ese gobierno es precisamente eximir, perdonar a los Estados Unidos de pagarle nada a Nicaragua. No nos debes nada. Es claro que, según los juristas y esto, no podés decir ya el fallo de la Corte no vale. Eso no lo puedes decir. Lo que ellos dijeron, no te vamos a cobrar, dijo ese gobierno. El punto es que nosotros en diferentes ocasiones, porque nosotros comenzamos el sismo en el 2002, pero en diferentes momentos hemos auscultado a la población. Y se dan tres cosas. Uno, la población considera que el fallo efectivamente es justo, ¿verdad? Es justo el fallo. Dos, generalmente, lo hemos preguntado en esta ocasión, no lo presentamos hoy,
no lo preguntamos, pero lo tenemos el dato, la población considera que la decisión que tomó el gobierno de la Unión Nacional Opositora en 1990 no debió haberse dado, para no decirlo de otra manera. Estaba renunciando a un derecho de Nicaragua. Y tres, la población en los diferentes momentos y ahora con más énfasis apoya al gobierno o aprueba que el gobierno reinicie o retome el caso en la Corte Internacional de Justicia y que para hacer que los Estados Unidos cumplan con el fallo y por ende también con la indemnización, ¿verdad? Entonces, 8 de cada 10 nicaragüenses consideran de que por justicia el gobierno, o sea, Nicaragua como país y la población nicaragüense debe ser restituida de todos los daños que se le hicieron en los años 80 por parte del gobierno de los Estados Unidos de la época. Sí. Tal vez es importante solamente señalar que este fallo, o más bien en el juicio, hubo consideraciones acerca de lo que sí podía y no podía tratar la Corte, es decir, lo que era oportuno para la Corte, y eso fue lo que entró en el juicio. Es decir, ahí no están todos los daños causados por la guerra de agresión ni por Estados Unidos a Nicaragua. Es decir, son bastante más que eso. Así es. Bastante más que eso. Y entonces pues, se juzgó lo que la Corte podía juzgar, para lo cual tenía competencia la Corte en ese momento. Y el resultado fue esta sentencia que manda, como usted bien dice, a detener la agresión, a levantar las sanciones que había contra Nicaragua y a indemnizar a Nicaragua por los daños que se juzgaron. Así es. Por los daños que se juzgaron en ese momento. El gobierno de Nicaragua en algún momento ha dicho que ese monto calculado a la fecha actual es bastante más que el monto que había puesto la Corte. Pero estamos hablando de varios miles de dólares, varios centenares de miles de dólares que Estados Unidos tiene que pagar aún ajustándose a lo que la Corte había dicho en aquel momento. Efectivamente. Entonces, 8 de cada 10 nicaragüenses considera que es justo, y casi también 8 de cada 10 nicaragüenses dice que hay que darle seguimiento a esto y hay que cobrar. Efectivamente, y es interesante también que es algo que nosotros no esperábamos en esa magnitud, el hecho de que los adolescentes, o sea, las personas que están entre 16 y 19 años en este momento, o sea, que ya nacieron en el 2004, entre el 2004 y el 2008, 2007 y 2004, 2009, perdón, y 2004, que también ahí son 7 de cada 10 manifestando su aprobación a que se inicie. Sí, básicamente son los jóvenes ya de más de 20 años. Exactamente. Los que están, a partir de esa edad son los que se convierten prácticamente en 8 Efectivamente. de cada 10. Efectivamente. Los jóvenes sí, puede decir 75% está a favor o está de acuerdo con la sentencia, y un 70% básicamente cree que se debe cobrar. Efectivamente. Efectivamente. El otro tema es el tema del canal. Sí. Que ese es un tema recurrente, y ustedes ya varias veces lo han preguntado, y no solamente en sismo, también lo han preguntado en otros instrumentos de medición de opinión, y la mayoría de la gente cree que el canal, iniciar las obras del canal en Nicaragua significan beneficio para todo, es decir, atracción de inversión, dinero que va a entrar, una fuente importante de desarrollo, tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, una mejoría, cree la gente, que va a haber el canal en Nicaragua. Efectivamente, la población de Nicaragua lo que en última instancia quiere y busca y anhela es que mejoren la calidad de vida, que mejore el nivel de bienestar de la población en general. Y para eso, entonces,
se necesita que se ejecuten proyectos de esta magnitud y que es un proyecto que ahí está en la mesa. La población tiene expectativa de que ese proyecto se retome y se lleve a cabo. Pues porque es algo, ¿cuántos años tenemos de estar oyendo hablar? Desde inicios del siglo XX. Exactamente. Bueno, no, pues desde mediados del siglo XIX. Exactamente. Entonces, se dice que la caída de Celaya tiene que ver con un posible canal, ¿no? El cuento es que ahí está, eso está sobre la mesa y la población quiere que eso suceda, que eso se dé. Entonces la población considera que sería beneficioso para el país, considera que el impacto sería positivo para el país, y además de eso considera, o más bien aprueba o apoya que un proyecto de este tipo, como el canal, se lleve a cabo. Entonces, y ahí también andamos por ahí, 7, casi buscando el 8, casi 9 de cada 10, diciendo hay que entrarle a ese proyecto. El tema de las relaciones que se han establecido, diplomáticas, económicas, comerciales, políticas entre Nicaragua y la República Popular de China, como que ha despertado esas expectativas, como que las ha reactivado. Y el ambiente que hay en la población en general, en todos los territorios, pues en todo, no solo es el Pacífico. Por ejemplo, en el 2011, 2012, cuando hubo como un auge, ¿no? Cuando se aprobó la ley. Cuando se aprobó la ley, definitivamente que en la medida que uno se aproximaba, en términos de opinión pública hablando, que uno se aproximaba a la ruta del canal, entonces ahí había mayoría aprobando, pero en una magnitud menor digamos al Pacífico, como tal, pues, o no al Pacífico, es decir, sino era proporcionalmente mayor en el Caribe que en el Pacífico. Es correcto, es correcto. Entonces, ahora no, ahora es en todos los territorios por igual, ¿verdad? La gente considera de que se debe llevar a cabo este proyecto. Y eso me parece que hay conciencia de que ese proyecto va a tener un efecto multiplicador en la economía del país y que va a irradiar en todo, pues, sí, este proyecto. Bueno, y ahí está el proyecto ahorita de la Costanera que arranca este jueves, la primera obra. Correcto. Son 38 kilómetros en los que van a comenzarse en 2 tramos que se van a así es. Y esa es una promesa relegada durante muchos años, más de 20 años. Así es. Relegada esa promesa de esa Costanera. Así es. Sí, desde los años 90. Y ha despertado siempre mucha expectativa. Sí, porque definitivamente sería de mucho beneficio para la población y que tiene que ver con eso. Y también lo otro que está es el tema del puerto de Bluefield, ¿no? El puerto de aguas profundas. De aguas profundas, que tiene que ver con todo este tema. Entonces me parece que por eso la población la población quiere que la economía vaya para adelante, que la economía crezca, que se desarrolle y que el país se desarrolle y que la familia se... Ok, pero la gente cree que debe haber ciertas condiciones para que esto ocurra. Y eso igual en otras ediciones del sistema de monitoreo de opinión pública de Sismo la gente lo ha manifestado. Vamos a hacer pausa y hablamos acerca de estas condiciones que la gente quiere para el país y que son básicas, de acuerdo a la opinión de la gente, para que el país pueda crecer. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón, presidente de M&R Consultores, a propósito de la presentación de resultados este miércoles de la edición número 73 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública Sismo. Decíamos que la gente cree que debe haber ciertas condiciones, es decir, que esto no es venga la inversión y ya está, pues pom. No tiene que haber condiciones en el país y hay 2 básicas. Tiene que haber paz y tiene que haber estabilidad económica. Definitivamente. Y lo interesante de todo esto es que la población tiene claridad del tema, pues no es un asunto que no sepan qué es lo que hay que hacer.
La población considera definitivamente que la paz y la estabilidad son condiciones sine qua non para que el país avance. Y eso viene, o sea, tiene una fuerte sabiduría popular, porque la población lo ha vivido. Yo creo que nosotros en Nicaragua, por los conflictos que por las circunstancias que sean nos han tocado vivir, lo hemos experimentado en carne propia. El último experimento, o sea, lo último que vivimos, experiencia non grata, fue la del 18, pues. El país venía subiendo y subiendo, estábamos, el PIB ya andaba por 5 puntos, 4 y pico, 5, la opinión pública veía de que las cosas iban caminando bien. Pasó este tema desde el 18 y todo se vino para abajo. Entonces la población sabe que eso le provocó desempleo, provocó escasez de cosas, provocó muertes, todo. Entonces la gente está clarísima de que el país debe, mantenerse en paz y en estabilidad. Bajo ninguna circunstancia se deben poner en riesgo ni la paz, ni la estabilidad. Y es la estabilidad en todas las dimensiones, política, económica, social y hasta emocional, psicológica, sí, pues, ¿me entiendes? Porque sí, eso genera estrés. Y luego me parece que es interesante y es muy importante decir de que pareciera que la mayoría de la población no está dispuesta a poner oído a mensajes que tengan que ver con confrontaciones o cosas de ese tipo que de alguna manera tiendan a afectar o poner en riesgo la paz y la estabilidad. Y entonces ahí estamos, es casi unánime eso, estamos en 90 y pico. 95% de la población y 92, sí, diciendo que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo. Porque cualquier persona, cualquier agrupación que quiera generar inestabilidad o que pretenda de alguna manera resolver conflictos por la confrontación, los tranques y todas esas cosas, definitivamente que no tiene en estas condiciones ya oídos que lo oigan. Sí. Ya sabes, no hay, la población no está dispuesta a eso. Y una cosa que a mí me resultó interesante es que la gente no dice que se obvien, que se dejen de lado los problemas. No. Lo que la gente dice es que esto hay que solucionarlo por la vía del diálogo. Claro, exactamente. Sí. El conflicto se da, es natural, pero no lo resolvamos por la confrontación, resolvámoslo por el diálogo, o que se resuelva por el diálogo todo. Y también hay un dato importante acá que nos surge, que sale en esta encuesta, y es que la mayoría también, 90 y tantos % de la población considera que en esta Nicaragua en que vivimos hoy se respira paz. Hay paz, sí, en Nicaragua. Eso de alguna manera contradice lo que a veces uno escucha de algunos organismos internacionales, o yo qué sé, en la OEA o algunas redes sociales que hablan de crisis en Nicaragua, que hablan de situaciones en Nicaragua de inestabilidad. Y entonces ahí están los números. La población dice: vivimos en paz, estamos viviendo en paz y hacemos nuestra vida. Y es interesante ver cómo gente que tal vez tiene rato de no venir a Nicaragua y viene en estas condiciones, vienen con temor. Vienen con temor, efectivamente. Yo me estaba fijando en redes sociales, hay varios extranjeros que han publicado sus periplos por Nicaragua. Y entonces en sus primeras publicaciones dice: vamos a Nicaragua, nos advirtieron, nos dijeron que tuviéramos cuidado con, y no sé qué y no sé cuánto. Y luego son publicaciones tras publicaciones sobre lo que hacen y viven en Nicaragua, sin hablar de política. Efectivamente. Sin hablar de Nicaragua, sino del ambiente que ellos perciben en el país. Sí. Y no dicen, soy de este o de este otro pensamiento político. Simplemente vinieron a ver, conocer, saber. Así es. Incluso, Néstor, personas que vienen de otros países
a trabajar, o sea, pues a realizar alguna actividad profesional. A nosotros nos ha tocado trabajar con gente que viene por un día, 2 días o 3 días a hacer alguna actividad de investigación con nosotros, algún focus group o algo. Me acuerdo que a nosotros nos causó un poquito de extrañeza, pues, que unas 2, 3 personas que venían de un país centroamericano pidieron un hotel lo más cerca posible del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, se le consiguió el hotel. Tan largo de la oficina, le dijeron ustedes. Sí, nos tocaba larguísimo. Le pusimos el hotel que está enfrente. Después, cuando ya entramos un poquito, ya cuando estaban aquí, entramos un poquito al día siguiente nos pidieron que mejor se querían trasladar al centro de Managua, entonces se vinieron al centro, a otro hotel, pues, porque pues ahí no veían nada. Entonces ahí ya nos confesaron en una ruedita ahí de que en un almuerzo que la verdad es que ellos habían pedido el hotel porque estaban ellos preparándose para solo cruzarse la calle al aeropuerto a la hora de... Se imaginaban que estallaba en cualquier momento un enfrentamiento y que iban a quedar entrampados. Exactamente. Sí. Entonces no querían quedar entrampados. Entonces, y después salían y se iban a caminar ahí por la Avenida Bolívar y esto y el otro y nos hacían los comentarios. Pues. Sí. Entonces, efectivamente, lo que hay es una desinformación espantosa fuera de Nicaragua y particular y especialmente en Costa Rica. Hay en todos los países hay, pero especialmente en Costa Rica. Entonces, pero el nicaragüense dice, no, espérate, aquí nosotros vivimos en paz, vivimos en tranquilidad. Y eso es importante, eso que sale. Y queremos mantenerla, además. Y queremos mantenerla. Porque, es decir, aunque no está la pregunta o no está la respuesta a esa pregunta, las respuestas a otras interrogantes, exactamente, lo que indican es que la gente quiere tener tranquilidad. Exactamente. Porque quiere tener beneficios, justamente. Y eso lo hemos tocado ya en otras ediciones, el tema de la democracia. La democracia es decir, elegir representantes que tomen decisiones por el país o tomen decisiones de la mayoría de las personas, sirve para algo, no es que estos tomen un cargo nada más, sino que es elegir a quienes realmente van a trabajar para lograr mejoría económica, estabilidad social, inversión, educación, etcétera. Pues, es decir, la gente habla de la democracia para conseguir esto, para tener exactamente. Sí. La gente, efectivamente, la concepción que la gente tiene de democracia es más práctica que teórica, porque ellos lo ven desde su experiencia, desde su perspectiva, de sus vivencias y desde sus necesidades. La gente dice queremos democracia, pero siempre y cuando pues esa democracia sirva para beneficiar a la población en general, e incluso no lo hacen con un sentido egoísta, pues a mí, no, a la población en general. Entonces, definitivamente que en Nicaragua la gente siente que hay un sistema económico, social, político, democrático que les está proporcionando, o sea, que está atento a sus problemas, a sus necesidades, que está dando respuestas, quizás no a todo mundo al mismo tiempo ni todos los problemas, pero está dando respuestas y está con un enfoque en toda la población, pero especial y particularmente por los más vulnerables. Entonces, yo creo que eso lo ven como algo que es favorable en democracia. Para eso es la democracia, ¿verdad? Esa es la concepción de la gente. Sí. Entonces, eso de alguna manera, evidentemente, hay quienes lo ponen en duda, porque dicen, es que la gente no sabe lo que es democracia, o sea, lo que dicen los libros, pues, pero es que no, o sea, es la sabiduría popular que lo conceptualiza desde su vivencia cotidiana, personal, ¿verdad? Y me parece que es lo correcto. Claro, y eso está contrapuesto a cosas que justamente lo tocábamos con Francisco Javier Bautista Lara a propósito de su libro Somos lo que recordamos, que hay cosas que nos han enseñado desde una visión eurocentrista. Exacto. Y nos dicen que eso es la verdad absoluta y que ese es nuestro principio y fin, vivir para Europa,
No es vivir como Europa, no, vivir para Europa. Así es. Y entonces, y tenemos que repetir que Occidente quiere que nosotros tengamos, aunque estos no funcionen. Lo vimos con el neoliberalismo. Así es. Aquí nos impusieron el neoliberalismo y el neoliberalismo lo que hizo fue acentuar pobreza en este país. Así es. Aquí donde ha llegado. Sí. Aquí yo hablo de este país pues porque esa es la experiencia nuestra, pues. Claro, vimos las noticias en otro lado, pero efectivamente nosotros probamos esa receta y esa receta aquí no funcionó. Así es. No funcionó. O sea, la población no concibe que se hable de democracia ahí donde las necesidades de ellos mismos no están siendo atendidas. ¿Me explico? Entonces, en el caso de Nicaragua particular, lo que la misma población considera es que en el sistema actual de gobierno es democrático porque responde a las necesidades de la población y le ponen una calificación, o sea, hay una satisfacción bastante alta, casi 3/4 de la población satisfecha con ese sistema democrático, 75% por ahí. Sí, ¿verdad? Estamos hablando de... Buscando el 76 tal vez, que se manifiestan satisfechos con esta democracia en Nicaragua. Sí. Y nuevamente, nada que ver esa satisfacción de los nicaragüenses con lo que hablan los de afuera. Ya sabes que no hay democracia en Nicaragua, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, nada que ver. Andan inventando que no hay nada que dialogar con Nicaragua, que sacar al gobierno y punto. Eso es. Sí. Es decir, ¿cómo lo vas a sacar? Estás afuera. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Vas a traer marines? Es decir, porque esa es la única opción, pues, para sacar a este gobierno. Digo yo, pues, decir, si estás afuera y lo querés sacar, no sé. Y eso la gente no lo quiere, pues. Pero no, exactamente, no hay eco en la población de eso, ¿no? La población no quiere saber. Además, es que nosotros yo digo que al final del día, nosotros los nicaragüenses, digamos, hemos tenido la dicha, la bendición tal vez, de que hemos tenido las experiencias. O sea, la experiencia del 90 fue muy, muy valiosa para la población. O sea, cuando vino el gobierno de 1990, pues se decía, ¿no?, que venían los mejores, ¿cómo se llama?, economistas, los mejores estos, los mejores aquellos, y que en 3 meses el país ya iba a estar no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que las cosas se complicaron por 10, 14, por 16 años, ¿no? Sí. Entonces la población ya vivió eso. Pues ya los cantos de sirena, ya eso que digan, ya no es tan así. Para la mayoría, sí, definitivamente que sí, hay una proporción que todavía lo... Sí, y eso lo decíamos en otras presentaciones de Sismo y de otros estudios, que la gente, especialmente en las encuestas electorales, la gente estaba atendiendo agendas que respondían a sus necesidades, les parecían más atractivas esas agendas que respondían a sus necesidades que agendas que estaban fuera de esas necesidades. Así es, definitivamente. Y eso es así. Y por eso incluso muchos teóricos de la democracia liberal han tratado de legitimar, de desacreditar esas posiciones de la población con adjetivaciones, ¿no?, de que oportunista, populista, ¿me explico? Sí. Pero bueno, esa es una visión muy democrática de Occidente, donde la democracia es lo que yo quiero, no lo que quiere la mayoría. Exactamente. Sí. Así es que definitivamente o sea, no es esta encuesta, el sistema, porque no es es el sistema lo que nos viene demostrando por años, es que la concepción de democracia de los nicaragüenses es una concepción que tiene que ver con bienestar. Si no hay bienestar, olvídate, eso no es democracia. No es que si alternabilidad en el poder, no es que si voto o no voto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no es solo eso.
O sea, eso es la democracia para los políticos, para alternarse, para compartir, para quitarte vos y me pongo yo. Pero la población no lo ve así. Por otra parte, lo que venimos viendo en estos años es que en ese sistema es que la población considera de que hay una serie de principios que debe de tener un sistema democrático, que en Nicaragua existen y se cumplen y se respetan esos principios. Y además de eso, que los nicaragüenses que estamos en Nicaragua manifestamos en 3/4 de la población satisfacción con el sistema democrático de Nicaragua. Por lo tanto, ergo, dirían, lo que se dice afuera de Nicaragua, absolutamente nada que ver con lo que es este país. Pero ahí vuelvo, es la posición de la democracia occidental, donde lo que vale es lo que yo digo, no lo que dice la mayoría. Exactamente. Hacemos pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, las expectativas económicas de las personas, tanto para sí mismas, para la familia, para la comunidad, para el país. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. La criminalidad está por los cielos, dicen algunos. Pero ustedes le han preguntado a la gente, ¿usted o alguien cercano a usted ha sido víctima de la delincuencia, se ha violado su seguridad ciudadana? ¿Usted o alguien que usted conozca? Es decir, no es que me dijeron que a fulano le contaron que le habían dicho que... No, es directo. Entonces, y es un 10% de la población que dice eso. Entonces, sobre seguridad ciudadana, la gente considera que el país tiene un buen nivel de seguridad ciudadana. Sí, efectivamente, nosotros esa pregunta la hacemos en dos dimensiones, digamos, en dos espacios. Uno, en tu entorno inmediato, el sector de tu residencia, y otro en el país, precisamente para ver lo más cercano a uno y para ver lo que tiene que ver más con insumos mediáticos, ¿no? Que es el país. Entonces, pues es relativamente bajo lo que tenemos nosotros. Cuando lo hemos hecho a nivel centroamericano, pues Centroamérica en general anda por entre 17 y 22 más o menos los países, con la excepción ahora de El Salvador. Ya desde hace unos 6 meses para acá El Salvador ha bajado a 5 puntos, 4 puntos. Entonces, pero sí, es relativamente bajo, ha subido su poco, ha subido. El año pasado, para este tiempo, estábamos en 6 y pico, de cada 100, ahora estamos en 10 o en 12, no sé. Ha subido algo. Sí, en 12 estamos ahora. Sí, pero no es una cosa que se diga, o sea, si nos comparamos pues con los otros países, estamos como 8 puntos, 6 puntos abajo de los otros países en Centroamérica, y en algunos hasta 10 puntos, ¿no? Pero definitivamente no debe la policía bajo ninguna circunstancia bajar la guardia, ¿verdad? Y me parece que ahí están los números, y es importante que se haga un trabajo para volver a lo que teníamos hasta hace un año, por ejemplo, creo. Que andábamos por ahí 5 algo. Sí, teníamos 7.2 en diciembre del 2022, 7.2, pero en el barrio. Cuando se preguntaba sobre la seguridad ciudadana en el barrio, y teníamos 9.5. A ver. No, hay menos seguridad, era 8.8 en marzo, en 7.8, a ver, no, 8.8, que es el más bajo, de marzo. Ha subido sus 4 puntos, pues 3, 4 puntos, no es dramático, pero ha subido, y aquí el objetivo de todos debiera de ser de que eso no se mueva hacia arriba, sino solo hacia abajo. El índice de victimización estuvo en el 2021 alrededor de los 6 puntos. Exactamente. En el 22 hubo un pico en septiembre del 22 de 7 puntos, pero volvió a bajar a 5.4, y ahora estamos en 12.7 el índice. Exacto.
Entonces sí ha habido un incremento, pero repito, no es, desde el punto de vista nuestro al menos, no es una cosa dramática la meta debiera de ser para toda la población, pues, no solo para la institución a cargo, trabajar para que eso no suba, Sí. no suba. Y ahí me parece que ahí juega un papel importante la imagen que tiene la policía. Es Exactamente. decir, porque en el 2018 la imagen de la policía cayó. Así es. ¿Verdad? Y eso creó alguna desconfianza. Así es. ¿Verdad? Entonces, porque el sistema que había de trabajo antes del 2018, policía y comunidad, garantizaba justamente ese bajo nivel de victimización. Exactamente. ¿Verdad? Y de sensación de inseguridad. Exactamente. Efectivamente, la policía hoy por hoy, 5 años después de lo acaecido en aquel 18, pues tiene una calificación bastante alta, anda por 76% de la población, que dice que el trabajo que realiza la policía es bueno o muy bueno. Sí. Lo ven como una entidad profesional, 8 de cada 10 nicaragüenses entrevistados más o menos. Sí. Califican también positivamente el trabajo que realiza la policía en 3 o 4 de las principales tareas o rubros que atiende, ¿no? Eso pues definitivamente que sí, ayuda, ¿no? Sí, 8 de cada 10 considera que es buena o muy buena el trabajo de la policía contra el crimen. Casi 8, el 78% cree que en la regulación y el ordenamiento del tráfico vehicular, a donde la policía, es decir, la Dirección de Tránsito, ha echado, como se dice, todos los fierros. Sí, así es. En algún momento conversé yo con la comisionada Vilma Reyes y ella me dijo, me preocupa seriamente esos niveles que tenemos de víctimas por accidentes de tránsito y la forma en que se está comportando el tráfico. Pues entonces tenemos que bajar eso. Sí. Entonces sí le ha metido todos los fierros la Dirección de Tránsito, pues. Sí, definitivamente se ve en las carreteras. Yo viajo pues a mi casa allá a Carazo por lo menos 2 veces a la semana y sí, la policía está en la carretera 5 o 6 puntos a veces tratando, ¿no? de eso, pero el problema ahí es que la percepción de riesgo que tienen algunos conductores es muy baja. Este mismo miércoles en la carretera Ticuantepe, La Concha ocurrió un accidente con presencia. Bueno, involucró una ambulancia con un fallecido. Producto de ese accidente, la ambulancia estaba atendiendo un vuelco, estaba sobre la calle, había la presencia de la ambulancia, había presencia policial y una rastra cargada de gaseosa se pasó llevando la ambulancia. Se pasó llevando la ambulancia, entonces, y eso es, decir, habiendo ahí agentes de tránsito que estaban investigando lo que había ocurrido, aquel vino se fue contra la vía y se pasó llevando la ambulancia. Sí. Ese tipo de cosas es lo que está trabajando la policía para evitar que ocurran ese tipo de cosas, porque estamos hablando de una línea continua, el tipo se tiró una línea continua. Sí, no, es que definitivamente pienso yo que la percepción de riesgo en algunos conductores es muy baja y eso es un peligro para el prójimo o para ellos mismos. Sí. Y son los que causan este tipo de accidentes. Uno lo ve, pues, digamos, se dañó un tramo, un pedazo de carretera en algún lado. Uno cuando vaya de repente, pues, encontrás que están reparando. Y tú una persona con un coso rojo, pues, que dice alto, ¿no? Esperando que pasen los de allá, termine y pasan los de aquí. Entonces uno se pone tranquilo, pues tal vez no tan tranquilo a veces, pero a esperar, pues, que te den la pasada. No, de repente aparece alguien y que se va a meter, ya no se digan en moto, pues. No se puede decir porque me parece que no es cierto. Pero hay uno que otro por ahí que ya sabes que se va metiendo. Sí. O vehículos que se cruzan las rayas, doble raya incluso, y para buscar cómo pasar primero. Sí, gente entonces, muy impaciente o gente que no sabe conducir, porque también es eso. Pero también ahí yo creo que hay un desajuste psicológico, ¿no? No se dice así, pero no quiere decir sino que hay desajuste. Quiere pasar por encima de los demás. Exactamente. Literalmente. Exactamente.
Sí. Y eso creo yo que tiene una base, un fundamento en una percepción de riesgo muy baja, porque cuando uno tiene una percepción de riesgo bien equilibrada, pues yo sé que si yo me cruzo ahí puedo causar un accidente, entonces mejor me aguanto, aunque vaya muy rápido, no hay de otra. Sí. Okay. En la parte económica, tenemos ya más de un año que tenemos congelado el precio de los combustibles y del gas butano. Tenemos más de 10 años de tener congelado el precio del transporte público colectivo. Está regulado los precios del transporte colectivo interurbano, ¿ah? Y la gente cree que eso le beneficia. Sí, eso es lo que veníamos hablando cuando hablábamos de democracia, ¿no? Uh-huh. Eso es que son medidas y política que toma un gobierno para evitar que haya un desbarajuste en la economía familiar o para contribuir a que los impactos negativos de la economía, en este caso internacional, no sean tan dramáticos o devastadores en la economía como está sucediendo en otras latitudes. Entonces, efectivamente, la población valora y evalúa muy positivamente el impacto de estos subsidios. Y eso no es ahorita, es una política que tiene este gobierno, pues, y tiene que ver con la energía eléctrica, tiene que ver con el agua potable y con lo otro que ya mencionaba. Hoy por hoy 49.03, ya hasta me lo sé, pues, porque ahí está en toda la gasolinera, 49.03 el litro, y ese 49.03 estaba hace un año, ¿no? O 2 años. Sí, hace ya un año. Ya más de un año, ¿no? Sí. Tiene año y pico ya, ese 49.03. El gas de cocinar, que el 80% de los hogares nicaragüenses usan ese. Usted lo compra más caro que yo. Porque usted lo compra en Carazo, yo lo compro aquí en Managua. 436 en Managua. Sí. Ya ve, pues entonces, pero es el mismo precio que tenía. Entonces, y lo interesante de esto, me parece a mí, con este tema del subsidio al combustible y a sus derivados del petróleo, es que, o sea, no andan viendo, vos tenés capacidad económica, vos no, vos tenés dinero, vos no tenés, entonces a vos se te aplica, a vos no se te aplica, sino que es a todo el mundo, sí. Es parejo. Y yo creo que eso es importantísimo para la población. Entonces sí lo ven como algo que está contribuyendo positivamente a la economía familiar, ¿verdad? Entonces, esa política de subsidios, ¿no? Eso lleva a la gente, a 6 de cada 10 nicaragüenses, a pensar que su economía en los próximos 6 meses puede estar mejor. Son, 79, prácticamente el 80% prácticamente cree que va a estar igual o mejor. Efectivamente. Lo que es positivo, pues. Efectivamente, porque lo que sucede es, creemos nosotros, sin que esto sea un análisis económico ni mucho menos, pero que la población ve que poco a poco, en el tiempo, ha venido mejorando la capacidad económica, poco a poco. Han venido mejorando las condiciones de vida, precisamente por el enfoque en el bienestar de la población, en resolverlo, conocer los problemas, resolverlos, y que eso de alguna manera contribuya a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Entonces, creo yo que eso es lo que hace, eso es la base de la expectativa positiva de la población. O sea, hemos mejorado, o sea, no estamos en un lecho de rosas, pues, no es cierto, pero vamos mejorando. Hay un indicador básico, pienso yo, que debe de usarse en este tema, y es el hecho de que nosotros todavía hace 15 años el promedio, el salario promedio del nicaragüense eran $1,200 al año, el promedio. Ahora estamos casi en 300. Es cierto, las cosas han subido también, pero le da a la población un poco más de capacidad y es observable. Casi en 3.000. Casi en 3.000, ajá. Sí. Casi en 3.000 estamos. Sí. Y es observable, es observable. Entonces, me parece que de alguna manera eso es un sustento para la población de pensar que vamos a seguir mejorando. Además, hay proyectos, hay esto, hay lo otro,
que nos está generando esa expectativa positiva y esa esperanza en el futuro inmediato para la población. Igual que hay ese pensamiento en cuanto a la situación económica de la familia, la situación del hogar, que no necesariamente es la de la familia, porque a veces se trata de dos familias, tres familias que están viviendo igual. Estamos hablando aquí del 79, casi el 80% igual cree que va a mejorar la situación del hogar. Así es. Y que va a mejorar su capacidad de compra también. Es decir, tenemos mejores ingresos, podemos tener una mejoría en la situación de compra. Y claro, hay un pensamiento un poquito más bajo, 78, 79%, que cree que va a haber más oportunidades de trabajo en los próximos 6 meses. Es decir, el clima del país puede propiciar oportunidades de trabajo. Definitivamente, yo pienso que eso es lo que la población está viviendo, está percibiendo, ¿no? De que hay mejores posibilidades, más oportunidades de trabajo ahora, y lo que se espera también es mayor oportunidad de trabajo. Y ya se empieza a ver, creo yo, poco a poco cómo esos recursos humanos que están saliendo de los tecnológicos, por ejemplo, ya se empiezan a insertar en el mercado laboral, y eso también está contribuyendo, ¿no? Entonces, a esas expectativas. Entonces, ya hay más miembros del hogar que están aportando al hogar. Entonces, me parece que sí, las expectativas son muy positivas, y esperemos que así va a ser muy pronto, pues, en los próximos 6 meses, 1 año, y eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? En estos últimos años. Hay aquí un dato acerca del futuro de Nicaragua en los próximos 5 años. Hay casi el 84% cree que es positivo, el 85% cree que es positivo el futuro del país. ¿Verdad? No sé si ustedes tienen registro de esto de las anteriores ediciones de Sismo. Sí, lo tenemos. Porque es decir, ustedes han preguntado ya varias veces, ¿cómo se mira usted dentro de 5 años? ¿Cómo mira el país dentro de 5 años? Efectivamente, sí lo tenemos. Y el de hoy es bastante alto. Por ejemplo, a principios del siglo XXI, en los primeros años, al cerrar el siglo anterior, el XX, las esperanzas eran bastante, tal vez no llegaban a negativas, pero eran relativamente bajas. Relativamente bajas, ¿no? O sea, más o menos parecido el negativo al positivo. Y así se mantuvo hasta el año 2008, 2010 más o menos, que empezó a repuntar el positivo por encima del negativo, poco a poco, hasta llegar al 18, que se volvió a caer. Pero no en los niveles en que estaba a inicio. No en los niveles que estaba, no. Y luego ya comenzó nuevamente a tomar su rumbo hasta llegar hoy a esos niveles. Ahora, esta es percepción de las personas, es decir, aquí no estamos hablando de datos de los economistas, ni de la CEPAL, ni de nada de esto. Es decir, por lo que yo veo, yo creo que es lo que la gente responde. Efectivamente, y lo importantísimo de esto es que eso refleja un estado de ánimo de la población, y que eso da fuerza. Eso le da fuerza a la población para caminar, para luchar. De esperanza, y la esperanza de aliento. Exactamente, para ir hacia adelante. Entonces, eso es importantísimo en este tema, ¿no? Porque, o sea, cuando esto se cae, es cuando la población siente de que va contra la corriente, que las cosas no van bien, que las cosas van, o sea, que las cosas, o sea, se perfilan negativas, y entonces, ¿para qué? O sea, hay que buscar otras opciones. Aquí, pero en estas circunstancias no es así. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición Sumando Vigores. Hablamos de la opinión acerca de la gestión de gobierno y la opinión política de los nicaragüenses. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hay dos formas
de economía, digamos, ¿no? Una economía más social, porque yo no diría exactamente una economía socialista, sino una economía más social, y la economía capitalista como tal. Los nicaragüenses tienen opiniones divididas, ¿no?, acerca de uno y otro sistema, lo que me parece que puede marcar la pauta de cómo debería de ser un socialismo capitalista como el de China, por ejemplo. A mí me parece que efectivamente, si nos ajustamos estrictamente a la teoría de lo que es socialismo, de lo que es capitalismo, incluso ahí en la encuesta pareciera que hay hasta contradicciones, pues, porque la mayoría de la gente tiene buena opinión del socialismo, considera que el socialismo tiene como sistema, como formación económica social, tiene más beneficios para la población en general que el capitalismo. Incluso casi 8 de cada 10 en esta encuesta así lo están pensando. Por el contrario, con el capitalismo es 5 de cada 10 los que consideran que en el capitalismo todo el mundo se beneficia, que hay más acceso a los alimentos y a resolver necesidades básicas. Entonces hay aproximadamente 30 puntos más en el socialismo. Entonces, ¿dónde está la contradicción? De que la población encuestada considera de que el libre mercado es muy positivo para la economía, de que la gran empresa es muy positiva para la gran economía. Entonces, pues alguien que está muy embebido o apropiado de la teoría sobre el socialismo podría decir: aquí hay una contradicción, porque en el socialismo no puede haber gran empresa, no puede haber libre mercado, o sea, la economía tiene que ser planificada. Pero pienso yo que de alguna manera, y volvemos a lo mismo con que es lo que hablábamos de la democracia, la población lo ve desde su perspectiva. O sea, es que el fin último no es que si para la población, ¿verdad? Creo yo, de todos estos años, 20 y pico de años de venir escuchando, 30 años casi, opiniones de la población, hablando con la población. O sea, lo que la población dice, el propósito final, el último propósito debe de ser bienestar, 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 bienestar. Y hay que hacer lo que sea necesario para que haya bienestar. Y aquí lo vemos claramente. En 1990 la Unión Nacional Opositora logra 54%. Y aquí había mucha gente que votó por la 1, ¿verdad? Con la mano y posiblemente con la cabeza, pero con el corazón no lo hizo, porque eran sandinistas o de alguna manera se simpatizaban con ese modelo, con el modelo, pero consideraban que la guerra tenía que terminar. Y sí, había escasez, había inflación, estaba precisamente lo que decía la Corte Internacional, las agresiones, el bloqueo, etcétera, que era brutal. Entonces, bueno, la gente se fue por lo que le convenía, o una buena parte en ese momento. Entonces, igual me parece a mí que pasa con esto. O sea, la población dice libre mercado, por supuesto. Un campesino, una persona que produce en el campo, produce sus naranjas, sus limones, o su leche, su queso, y la trae al mercado a vender. Para él o ella ese es libre mercado. O sea, no está hablando de Wall Street. De Wall Street, pues, sino ese es el libre mercado. Entonces, si un sistema bloquea eso, entonces, o lo prohíbe, entonces ya estás atentando contra mis intereses y ya no vamos bien. Entonces pareciera que hay contradicción, pero no es eso. Es que de repente pudiera parecer hasta egoísta, pero yo quiero vivir bien. Exactamente. Yo quiero vivir bonito. Exacto. Quiero tener esparcimiento, quiero tener bienes, quiero para mí. Pero el nicaragüense, además, es bien solidario y amistoso, ¿no? Entonces, quiero para mí, pero quiero que vos también tengas. Porque al final de cuentas, si vos no tenés, entonces no estamos caminando para ningún lado. Es decir, ¿debemos de tener casa? Sí, todos debemos de tener casa. Y cuanto más casas se construyan, mejor, porque más personas vamos a tener casa. Efectivamente. Sí. Así es. Entonces pareciera como que la población, tal vez sin construir y elaborar un concepto como tal, lo que ve es que el socialismo tiene que ver con equidad, con distribución.
¿verdad? Más que con aspectos hasta cierto punto formales de que si es gran empresa beneficias al rico y entonces el rico, ya sabes, va a afectar al pobre. Sí. Yo pienso que no se ve así, me explico, sino que ok, el rico trabaja o la gran empresa, para no decir el rico, trabaja, genera empleo, paga impuestos, me explico, y por supuesto tiene que pagar más una gran empresa que una microempresa, por decir algo. Y entonces eso a su vez, ya en lo que es la redistribución, entonces tiene que beneficiar a la población general, pues. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa, más o menos por ahí va. Ahora, la gente en el plano político prácticamente estamos es decir, a partes casi iguales entre los que se definen de izquierda y los que dicen que Indiferentes. no son nada. Así es. Porque echa apenas un 4%. Así es. El resto están divididos entre estos que dicen ser de izquierda, que habría que ver qué tanto realmente eso es izquierda. Ellos se autoidentifican como izquierda. Tal vez ¿verdad? como progresista. Podría ser, pero yo creo que básicamente lo que la población considera como de izquierda es cómo son tus conductas con respecto al entorno en que vos vivís, pues. O sea, si sos una persona que explotás al otro, o si sos una persona que sabes compartir, etcétera, pues. Y como te decía hace un minuto, me parece que lo ven más desde el punto de vista de la equidad social, de la equidad económica, y eso es lo que más, eso atrae en términos ideológicos a la población, pues. Entonces, el concepto de derecha que hay en este país, y cuando se pregunta por neoliberalismo, también lo acaban, es precisamente ese, ¿no? De que no favorece a la población en general, sino solo a ciertos grupos. Mientras que hay una tendencia a pensar de que el socialismo sí lo hace. Y los indiferentes, pues, son aquellos que no están tan seguros de cómo está el tema, y por lo general van con la consigna de si no trabajo no como, yo estoy bien, y así voy, pues. Ahora, eso no le quita ser de izquierda, pensar no interesarse ni en izquierdas ni en derechas, no quita la opinión sobre el gobierno, que mayoritariamente es positiva. Totalmente, en absoluto, nada que ver, o sea, lo que es la izquierda o los indiferentes, en su mayoría, que estamos hablando del 90%, o sea, casi, el 76, 78% está aprobando la gestión de gobierno. Sí. En esos niveles también consideran de que este gobierno lleva al país por el rumbo correcto. Se manifiestan satisfechos casi 8 de cada 10 81%, con los servicios públicos. Igual número considera de que la capacidad de gestión del gobierno es muy buena, etcétera. Entonces, ahí van básicamente esos dos grandes. Lo vemos en la licencia ciudadana, el 93% le da legitimidad, el 88% confianza o confiabilidad, y el 58% confianza. Efectivamente. Sí. O sea, es una cosa, es bien sólido, es muy sólido, y entonces ahí nos juega el tema izquierda o derecha, pues, definitivamente. Sí. O sea, más bien izquierdo e indiferente. Hay aproximadamente en este momento un 12% de la población que tiende a tener un rechazo total y completamente rotundo contra el gobierno. Lo que haga es malo. Pero ese porcentaje es casi el mismo que dice que aquí con violencia que hay que resolver las Efectivamente, cosas. Prácticamente el mismo. Efectivamente, Sí. 10-12%. Pero además hay un 15% más o menos por ahí que se mueve de que tal vez no comulgan con esas actitudes tan ¿cómo se llama?, tan radicales, pero que tampoco pues ven al gobierno, o que tampoco pues aprueban al gobierno. Pues. Sí. Anda por el 24% en total. Sí, es un me opongo porque me opongo, ya está. Sí, no me gusta y punto. Sí. Un 78%, casi el 80% está
aprueba la gestión del gobierno actual, ¿verdad? Y casi a un 90%, 87%, tiene esperanza con este gobierno. Y eso me lleva a la disposición de emigrar, porque es decir, en la calle se dice, se fue fulano, se fue sultano, se fue mi primo, se fue mi tío. Entonces aquí todo el mundo se está yendo. Todo el mundo se está yendo. Un día esto no lo vea usted, don Raúl. Sí. Pero en la encuesta, aunque subió un poco, 3 puntos prácticamente desde marzo, estamos hablando de un 17.5% que dice tener disposición de emigrar. Así es. Sí. Definitivamente que es un número relativamente bajo. O sea, especialmente si consideramos en el 2004 teníamos un 70%. Casi 70%. 7 de cada 10 estaba dispuesto a irse. Y eso pues ya del 12 para acá empezó a bajar hasta llegar a estos niveles de hoy. Definitivamente, pero aún así, ese 17% que dice que se va, tiene una intensidad. O sea, de ese 18 hay un 10 que definitivamente es gente que está en sus marcas. Ya sabes, como en que en cuanto pueda sale en carrera. Sale corriendo, sí. Y a como sea, a donde sea y a como sea. Sí. Hay un 10. El otro 8, pues, un poquito más racional, un poquito más reflexivo. Pero bueno, si se le presenta la oportunidad lo hace, sí. Y por lo general son personas que salen y regresan, sí. O sea, trabajan, regresan, por lo general. Entonces, el número pues no es nada, o sea, estábamos todavía en 25, 28 hace 2 años tal vez, y ha bajado, y si lo comparamos con otros países, pues definitivamente que el nivel nuestro es bajo, sí. Pero sí, 18%, estamos hablando, no sé, de casi 700 y pico mil personas, pues. Después del 2018 estamos hablando del 45%. Sí. Y ese número ha venido fluctuando, sí. Ha llegado a 28, volvió a subir casi hasta el 40%. Y ahorita estamos ya en 17. Exactamente, sí. Exactamente. Y eso tiene que ver o está influenciado y casi determinado por la oferta de trabajo que hay en el país, las oportunidades de trabajo que hay en el país. En la medida que haya más oportunidades de trabajo, ese número tiende a disminuir. Eso, hay una correlación ahí inversamente proporcional. Más trabajo, menos disposición a eso. Es así, es así. Entonces, porque la población lo que busca es eso, trabajo. Trabajo para ganarse el sustento de cada día y llevarlo a la familia, al hogar. Llevarlo a la casa, sí. A la casa. Eso es lo que busca la población. Sí. Y es tan, para mí, por lo menos yo lo veo así, tan claro que hay personas que aquí tienen un título universitario, etcétera, etcétera, y jalan para Estados Unidos a pasear, a trabajar. Tal vez aquí tienen su título, pero y no tenían trabajo. Pero lo que busca la población es trabajo. Sí, generar ingresos. Es generar ingresos. Entonces, en la medida que esas expectativas que tiene la población se vayan cumpliendo, tanto en los proyectos como en lo económico, entonces en esa medida el trabajo va a ser más abundante y por lo tanto entonces creemos nosotros que eso es comprobable, cada vez menos gente va a pretender irse del país. Lo que decíamos, es decir, cuando hay esperanza, hay deseos de hacer, porque es decir, estoy haciendo para conseguir esto. Es decir, si no es posible esto, si no hay la esperanza de tener esto, así es. Entonces, ¿para qué voy a hacer? Así es. Voy a nadar contra la corriente y me voy a ahogar de todos modos. Sí, incluso aquí, por ejemplo, a finales de los años 90, principios del siglo XXI, los primeros años, por ejemplo, vos te ibas arriba y todos los municipios de por ahí, tal vez no la mayoría, tal vez muy exagerado eso, pero una buena proporción de adultos, de cabezas, de familia, de madres,
se cruzaban a Costa Rica, iban a Costa Rica a trabajar, y los niños quedaban con el tío, la tía, la abuelita, más que todo el abuelito, ¿verdad? Porque era trabajo. Sí. Entonces, bueno, se ha reactivado el turismo, o se ha activado el turismo, en todo eso ha venido disminuyendo. Ha venido disminuyendo. Sí. Bueno, Raúl, quiero agradecerle. ¿Qué viene? Bueno, tenemos varios proyectos. Ahorita estamos trabajando un proyecto de la religión en Centroamérica, que es creencias y prácticas religiosas en Centroamérica. Esa es como su segunda, tercera edición. Es la segunda edición. Sí, la segunda edición. Es la segunda edición, que esperamos tenerla lista para la primera semana de agosto, si Dios lo permite. A propósito de Santo Domingo. A propósito de Santo Domingo, sí. Muchas gracias, don Gracias, Néstor, y gracias a la audiencia, ¿no? Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Bigones.